¿qué tal? Gracias, buen mediodía por estar acá. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Roberto, por la invitación. Carlos Cardoso, concejal de la ciudad. Walter Palombi, dirigente sindical. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos. ¿Moyanista? Yo creo que de 1 a 10, ¿cuán moyanista sos? No, me parece que históricamente Hugo Moyano ha representado en los trabajadores una postura coherente. Creo que esa coherencia no la mantuvo en los últimos años. Creo que, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que hoy está con justa razón en la calle defendiendo los intereses de los trabajadores camioneros y con una marcha que a todas luces va a ser importantísima y que creo que tiene que tener del lado del gobierno una lectura coherente para darse cuenta que estamos por un camino equivocado. Antes de arrancar con la pregunta que nos reunió, ¿Moyano apoyó la presidencia de la candidatura presidencial de Macri? ¿Macri llega a ser presidente, entre otros, con el apoyo de Moyano? Bueno, no hubo un apoyo explícito, esto está claro. Pero no apoyó a Scioli, digamos. Moyano no apoyó a Scioli. No apoyó a Scioli. Facundo Moyano jugó como diputado de la Nación con Sergio Massa. Sí, no hubo una definición contundente a favor del candidato del Frente para la Victoria. De hecho, la relación del último tiempo del gobierno de Cristina con Moyano fue de mala para abajo, ¿no? Sí, tensa. Fue de mala para abajo. Argumentemos por sí o por no. ¿Por qué crees que no debilita una movilización como la de hoy el actual rumbo político de Macri? Bueno, porque me parece que es una movilización totalmente fragmentada, que no representa al movimiento obrero organizado, porque de hecho muchas organizaciones se bajaron y se sumaron otros que no tienen nada que ver con las consignas históricas del movimiento obrero argentino. Uno ve partidos de izquierda que en el mes de diciembre quisieron romper la institucionalidad de este país tomando el Congreso de la Nación, porque lo que querían hacer los partidos de izquierda, con el famoso lanzallamas de acá de Rosario, era tomar el Congreso para impedir que se trate una ley. O sea, muchos se suman a la marcha porque ven la posibilidad de decir algunas cosas contra el gobierno. Pero después hay otro tema. Acá Hugo Moyano está muy complicado en causas judiciales. Muy complicado en causas judiciales. Él, su hijo Pablo, gente de su entorno. De hecho, el vicepresidente de Independiente y miembros de la barra de Independiente están presos por falsificación y reventa de entradas en la final de la Copa Sudamericana. O sea, hay frentes judiciales abiertos y por eso, a ver, ni siquiera, ni Barrio Nuevo, ni ninguno de los sindicatos importantes, ni sus socios en la CGT decidieron acompañar esta marcha. Entonces, si esto hubiese sido una expresión de un movimiento obrero unificado que sale a la calle a pedir cosas que tienen que ver con el beneficio de los trabajadores, te diría, y bueno, sí, me parece que tenemos que parar las antenas porque se da una demostración de fuerza importante. Ahora, un sindicato, un dirigente que está muy complicado en la justicia, me parece que es una demostración más propia que de una organización amplia. Walter, ¿vos por qué crees que puede esta movilización conmover la estructura política del oficialismo actual? Yo lo veo muy preocupado el oficialismo y me parece que está atacando a la marcha como si tratara algo un poco más desestabilizado y nada que ver. Es un sindicato que se está manifestando en la calle y me parece que bueno que los trabajadores estemos en la calle defendiendo lo que tenemos que defender, que son los intereses de nuestros representados. Con un gobierno que día a día nos vive atacando, con un gobierno que es fuerte con los débiles y débil con los poderosos, con un gobierno que quiere terminar con las paritarias, con un gobierno que quiere que cerremos convenios colectivos a la baja y con un gobierno que vive expulsando trabajadores permanentemente de la fábrica. ¿Vos ves que se debilita el gobierno o ya viene débil? Yo creo que el gobierno, más allá de los resultados electorales, porque hace 3 meses atrás tuvimos una elección que el gobierno la ganó y con justeza, y con mucha justeza la ganó. Yo creo que el gobierno se va debilitando día a día cuando uno ve que a partir de que gana la elección y para acá no hubo una sola buena noticia importante para la gente, para el conjunto de la sociedad. Quiere imponer la ley de flexibilización laboral, quiere imponer la ley de previsional, que terminó, como bien decía Carlos, con un escándalo, nosotros decimos, estuvimos allá en la calle, estuvimos manifestándolo y nosotros la verdad no agredimos a nadie y fuimos agredidos. Nosotros en ningún momento fuimos a pegar a nadie y nos corrieron a los Palacios Limpios. Digo, a veces sectorizarlo en pequeños incidentes, cuando los que cobraban ese día hasta fueron diputados de la oposición que querían calmar la situación, me parece que no es lo más lógico. E insisto en algo, el gobierno tiene que reflexionar, porque la verdad que cada día se pierden más puestos de trabajo. Cuando terminaba el año nosotros acompañamos a los trabajadores de fabricaciones militares. Fue penoso, fue lamentable que cuando un trabajador va a trabajar, alguien en la puerta le diga a un delegado, lee la cantidad, que estos trabajadores no trabajan más, están echados. Pero por favor,
basta de expulsar trabajadores del campo laboral. Y eso es lo que viene haciendo este gobierno permanentemente. Le vamos a pedir un poco de también un análisis a un consultor político que nosotros utilizamos y recurrimos mucho a la hora de estas preguntas, que es Lucio Guberman. Está en la redacción en estos momentos de Rosario3.com. A ver, lo saludamos a Lucio. Si está del otro lado, Lucio. Ahí está, ahí te veo, Lucio. ¿Cómo estás? Hola, Roberto, bien. Bueno, vos ves, a ver, una pregunta, no sé si querés responderla de esta manera, ¿no? La movilización de hoy, que encabeza Hugo Moyano, ¿crees que debilita a Macri? Mira, creo que la política no se juega en un solo tablero. Me da la impresión de que decir debilita o no debilita es elegir un solo plano, y esto tiene varios planos. Recién iba escuchando tanto a Walter como a Carlos haciendo un balance y cada uno iba eligiendo otro plano. Hay un tablero que está judicializado, hay un tablero que es la opinión pública, otro tablero que es la capacidad de movilización, y me da la impresión de que el balance final, que es el que hace la opinión pública, falta para que se decida. El riesgo que tiene el gobierno, con lo cual aportaría a su debilidad, es que hechos como los que iban repasando los dos, ¿no? Represión antes de una votación en el Congreso, movilización con todos los cortes que eso implica, no solo en Capital, sino acá mismo, acá a la vuelta, generen la impresión en la opinión pública de que el gobierno no puede controlar el caos al que a veces se acerca a la Argentina. Entonces, creo que ese es el límite y esa es la debilidad. Por otro lado, lo que puede concluirse como fortaleza es que muchos de los involucrados en la movilización y muchas de las consignas que a distintos grupos fueron arrimando a esta marcha son de personajes que tienen mucha negativa en la opinión pública, con lo cual el balance final habrá que verlo, ¿no? No se puede definir hoy. Bien, quédate allí, Lucio, en minutos volvemos contigo para otra de las preguntas. ¿Vos crees que Moyano representa el interés del movimiento obrero argentino, o defiende solamente hoy su bolsillo, su propio interés? A ver, representa a gremios que siguen siendo... Ir directo a lo que está pasando en estos momentos en 9 de julio, la movilización que organizó Hugo Moyano junto con distintos sectores de la política, de la discusión política en Argentina. Estamos viendo en vivo allí, bueno, los típicos colores del sector que representan a, bueno, algunos movimientos, como el caso de ATE. Ahí está una figura de Germán Abdala, me parece, que es el que está allí, junto con, bueno, la movilización. Ahí estamos viendo un globo amarillo, que debe ser una ironía también política, hay muchos mensajes allí, el rostro de Pablo Moyano y demás. El gobierno sale a responder, Carlos, le pregunto al concejal Carlos Cardoso, que pertenece a Cambiemos, sale a invalidar a los interlocutores políticos, es decir, una gran parte del sindicalismo argentino no está capacitado éticamente para discutir política en la Argentina. Hugo Moyano es uno de ellos. ¿Con expedientes sobre la mesa? No, para nada. Son casos aislados. Son casos aislados y en donde la justicia va avanzando y la justicia tendrá sus tiempos. De hecho, se está charlando la cuestión de una posible comienzo de reforma laboral que, en virtud de lo que pasó con la reforma previsional, el gobierno decidió frenar y volver a charlar con todos los interlocutores. Todo lo que se ha sacado, Roberto, se ha sacado por ley. Durante el 2016 y 2017 se han aprobado leyes importantes con distintos consensos. A veces el bloque de Cambiemos con el Frente Renovador, a veces el bloque de Cambiemos con el kirchnerismo, porque bueno, se han ido buscando consensos. Y así es como tiene que empezar a funcionar la democracia. Lo escuchaba recién atentamente a Walter, y el 11 de diciembre del año 2015... Cambiemos y el presidente tenían dos caminos. O se ponía el freno de mano y las cosas cambiaban radicalmente, y eso iba a generar un enorme conflicto social, porque quedaron 300.000 contratados, no personal de planta permanente, en el Estado, que se les podría haber dicho: señores, 31 de diciembre vence su contrato, y vence su contrato. Y no se hizo. No se hizo en una gran cantidad de reparticiones públicas. El tema de las tarifas. Vos sabés que ahora recién se empieza a nivelar lo que
paga de colectivo un habitante del Gran Buenos Aires con lo que paga de colectivo un habitante de Rosario. No se podía hacer en enero del 2016 un desacople de tarifas y aumentarle a la persona que vive en el Gran Buenos Aires un 600% del colectivo para que pague el colectivo como paga un rosarino. Con el tema de los subsidios también, ir nivelando, favoreciendo al interior y desfavoreciendo a Buenos Aires y al área metropolitana de Buenos Aires. Sabemos que estos procesos generan problemas, en momentos son dolorosos, pero que un señor que tiene un departamento de $1 millón en Recoleta pagara 50 pesos de gas, no era algo normal. Bueno, todos esos desfasajes se tienen que ir modificando y reacomodando de a poco. Igualmente no le encuentra la vuelta a la economía de la Argentina. Las recetas de la economía del gobierno... La inflación ha bajado a la mitad. Pero con deuda a lo mejor. La inflación ha bajado a la mitad. Pagamos intereses de deuda. Recién estaba viendo un informe de la jefatura de gabinete. Estamos en el récord histórico de trabajadores registrados. 6.300.000 trabajadores registrados en la República Argentina, en blanco. Cifra nunca antes alcanzada por ningún gobierno. Digo, sabíamos que el proceso iba a ser complejo. Quizás es un poco más complejo de lo que pensábamos, pero me parece que gradualmente vamos por el camino correcto. Bueno, ¿vos qué pensás? El día después, mañana, a la mañana cuando se levante Macri, ¿va a tener una gestión o por lo menos una acción política de mayor debilidad con esto? No, yo lo que creo que ojalá que el día de mañana Macri comprenda que hay cosas que tiene que cambiar, que tiene que sentarse, dialogar, no se puede imponer todo de prepo. Me parece que este es un gobierno de deseos, que la verdad que desprecia la política, aunque llegan al gobierno a través de la política. Me parece que este es un gobierno que detesta al Estado como tal, detesta a los empleados del Estado, pero son los mismos que se enriquecieron a través del Estado. Yo no conozco ningún empresario de los que hoy están en el gobierno que haya crecido por propia capacidad, sino que han crecido fundamentalmente al sol del Estado. Y fundamentalmente del 24 de marzo del 76 en adelante. Digo, esta es la historia real que hemos vivido. Por otro lado, yo creo que no va a cambiar, no va a querer escuchar y nos va a encontrar nuevamente movilizado y permanentemente dando la pelea en la calle. Recién decía Carlos, y yo la verdad que lo que escuché del 11 de diciembre del 2015 para acá, nos trataron de grasa militante. Nos trataron de que éramos ñoqui. Después no le alcanzó con eso. Echaron contratado, y contratado de muchos años, no contratado de 2 días antes que se vaya Cristina. Lo fueron echando a todos. Siguieron, hubo un parate, pasaron las elecciones y volvieron a echar gente del Estado. Pero allá no le alcanzó con eso. Ahora liberaron la importación y ahora están echando gente de todos lados. Eso sí hegemonizaron, es parejo para todos lados. Fíjense los compañeros de la UOM. En Basalia no terminaban de firmar un convenio para tener una paz social de 3 meses y a los 2 días no le pagaban el sueldo ya. Digo, ¿eso por qué? Porque el empresariado sabe que hay un gobierno que lo apaña y hay un Ministerio de Trabajo que quien está sentado en el Ministerio de Trabajo es tristemente célebre hijo de uno de los dirigentes gremiales que nunca defendió a los trabajadores, y en esto puedo dar fe porque fue quien junto a un representante de los telepostales como Ramón Baldassini negaron la muerte del compañero Smith de Luis Fuerza en la Junta Militar. Vamos con la última participación y le agradecemos a Lucio Guberman, estratega político. Lucio, una conclusión de lo que estamos dialogando esta tarde. Insisto con que la política se juega en varios tableros simultáneos. Algunos hablan de juegos anidados y bueno, la resolución final de esos juegos se da como planteaban los dos en las elecciones en el 2019, y creo que el desafío para la oposición es plantear más los temas como los planteaba Walter y menos algunas imágenes, como veíamos algunas fotos que no suman en opinión pública, y por el lado del gobierno es mostrar que mantiene el control, mantiene la gobernabilidad a pesar de la capacidad de movilización de varios sectores opositores. Lucio, gracias por venir, un abrazo. Bueno, ¿te trataron bien ahí en Rosario3.com? Sí, espero ahora cuando me baje de la banqueta que me den algún cafecito. Ah, ¿no te dieron nada? Mirá vos, qué raro. Todavía no. Qué raro. Vamos a hablar con alguna gente. No, bueno, ahí movilizar porque siempre en los cajones aunque sea un cafecito, encontrás. Dale. Un abrazo grande, Lucio. Abrazo. Rosario3.com es nuestro portal de noticias, él estaba asilado allí. Hablando de asilado, estuvo 2 años asilado en el fútbol moyano, silenciado.
uno pensaba que estaba ayudando a gobernar. Yo por lo menos pensaba que Moyano y su silencio sindical, su silencio, su observación desde que asumió Macri hasta hace 3 meses, hasta que empezó la idea de la reforma, estaba como al margen de las discusiones políticas. Bueno, quizás tenía otros voceros para decir lo que pensaba, ¿no? Pablo Moyano siempre fue muy duro. Juan Carlos de Smith, que es el representante de Moyano en el triunvirato de la CGT, triunvirato que me parece va a desaparecer. Ya desapareció. En breve. Sí. Era de los 3 triunviros el más duro. O sea que quizás Moyano no decía ciertas cosas, pero mandaba a otros a decirlos, ¿no? Pero a ver, Roberto, vos sabés, nosotros siempre vamos a apostar al camino del diálogo, de la concordia, de la paz social. Ojalá hoy el acto termine en paz. Nos guste o no nos guste, más o menos Hugo Moyano son argentinos que van a expresarse, y ojalá no pase lo que pasó en el acto que convocó la CGT, en alguna marcha de Maldonado, y lo que pasó en diciembre en el Congreso. Nos tenemos que ir. 30 segundos finales, Walter, sobre esto que estamos discutiendo. ¿Vos pensás que va a haber espacio para seguir protestando? Yo creo que sí, va a haber causa para seguir protestando, y ahí nos encontrarán los trabajadores en la calle dando esta pelea, seguramente. Y también quisiéramos dialogar, pero también recuerdo ahora, y ya para ir terminando porque el tiempo se acorta, que hace un año atrás los maestros, cuando trataban de instalar la carpa en el Congreso de la Nación, los corrieron a palazo. Y si es el diálogo que busca el gobierno, vamos mal. Bien, mucha gente trabaja en Viceversa, gracias por venir, mucha gente. Hoy incorporamos un gran productor, Leonardo Gamulín, se ha incorporado al staff Viceversa. Nos sale muy caro su presencia en este programa, pero bueno, valía la pena tenerlo. Yo quería agradecerles a todos por venir aquí. Nosotros la semana que viene, la semana próxima en Viceversa, nos haremos una pregunta con 2 respuestas distintas.